saturado de remakes, secuelas y series que no terminan nunca. Che, ¿sabes que estoy buscando unas artes marciales? Y Toy Story no falla, pibe. En un mundo en donde el algoritmo te recomienda giladas. Taxi Driver, ¿la vieron? ¿Vos crees que mi vieja me spoiló el final? Bueno, suele pasar. Tengo la solución igual. Un estreno. Llega FPS. Cine, cómics, cultura pop y más nostalgia que comer pizza con champagne en el 1 a 1. Por BCN Radio. Bienvenidos y bienvenidas a el tercer capítulo de lo que es FPS. Hoy tenemos una baja de nuestro querido compañero Seba Frassini, pero incorporamos a otra querida compañera que es Mica Ponce Mujica. ¿Cómo estás, Mica? Hola, ¿cómo están? Qué ¿Todo cambiado que está Seba, ¿eh? Sí, la verdad, estás cambiada, un poquito el sí. pelo largo. ¿Te creció el pelo? ¿Te queda bien? Bien, muy bien. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes porque me encanta el programa. Ese tráiler lo amo del principio, está espectacular. Bien. Y además porque sé que ustedes aman lo que hacen, igual que yo, así que me gusta compartir espacios donde la pasión es lo que motiva, ¿no? El motor. Hay que destacar también que sos directora de cine, así que vas a Así poder es. aportar muchísimo. Quizás vas a poder decir por qué se llama FPS, que yo dije el primer programa. Vamos a contar por qué y pasamos y no hicimos nada. Bien, es verdad. ¿Lo querés que lo diga yo? No, primero quiero presentar a mi otro compañero que es Marcos Prat. ¿Cómo estás, Marquitos? Muy bien. Muy emocionado por el programa de Superman. Te veo con la remera. Vengo con la casaca, así que vamos a hablar mucho sobre Superman y sobre todo lo relacionado con él. Quizás fundamentalista de los cómics, de Superman. Tenés mucho para decir. Mucho para decir, mucha información, así que va a estar bueno. Programa completito. Te vamos a escuchar atentamente y además también tenemos un invitado de lujo que todavía no lo vamos a presentar. Pero realmente no necesita presentarse igual. Realmente lo mostré, ya está, ya te das cuenta quién es porque hizo de todo realmente. Antes de arrancar quiero remarcar las redes de la BCN para que nos puedan escuchar. Siempre hay varios canales de escucha. Tenemos la página de la BCN Radio, que es .com.ar, el YouTube también, BCN Radio, y el Instagram, BCN Radio. Y agradecer, como siempre, el espacio que nos dan por el estudio, y también a alguien que no agradecimos nunca, que es a Marcelo Parodi, que fue quien nos consiguió este espacio. Y a Mariana Salas también, por supuesto. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a comentar un poquito de lo que va este programa. Marcos, contanos entonces, ¿qué pasa? ¿Se estrena Superman de vuelta? ¿Cuántas veces se hizo? ¿Cuándo se va a estrenar? Contanos todo. Se estrena Superman. Superman se estrena ahora en julio. Falta muy poquito para el estreno. Y es una película que rebotea básicamente el universo DC. Por eso es muy importante de que le vaya bien a la película. O sea, de hecho, ahora recientemente, esta semana, hicieron algo que es bastante común en Hollywood, que es que se hacen como las primeras screenings. Tipo, como que agarran un grupo selecto de personas, les muestran la película y les dan como su opinión para ver si le tienen que hacer algún cambio en la edición o algo, hacer retomas de cosas y demás. ¿Quiénes participan de esa reunión? Pues imagino que no son, o sea, además de fanáticos, gente que sabe partes técnicas. No. ¿Se filtró alguien que haya estado ahí o no tenemos ni idea? O sea, supuestamente estas screenings son, o sea, se tiene que firmar lo que se llama NDA, tipo que vos no puedes decir nada cuando salís de ver la película. Claro. Y generalmente se hacen a ejecutivos de Warner, en este caso, que es la productora de la película, y también se hace a personas comunes, entre comillas, que se las muestran como para ver una reacción genuina que tiene la persona, ¿no? Una especie de focus group. Exacto. Y a partir de eso después se le hacen cambios. Y esta película tuvo un par de cosas interesantes que me parece que vale remarcar. Por ejemplo, una de las cosas que le pidieron cambiar fue reducir el humor de la película. Como tenía quizás un exceso de humor, y pidieron que tipo bajarle un poco el nivel a eso. Después, reestructuración de escenas clave. O sea, reorganizar secuencias importantes a nivel edición de la película. Gracias a estos screenings se cambió el editor y el compositor. O sea, la música cambió directamente la película. ¿Por qué reducen la parte del humor? O sea, es algo que nunca se usó en lo que es Superman. ¿No lo quieren ridiculizar? ¿Por qué? Y es
a ver, el director de la película es James Gunn. James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia, Sí. El cual tuvo mucho éxito en Marvel, hizo una trilogía de películas, caracterizado por un humor como más irónico, quizás más cínico. Esto yo no sé, o sea, realmente cuando dijeron que James Gunn iba a ser el director de Superman, y además de que es el director y el guionista, Sí. es el, digamos, como el productor ejecutivo de todo lo que es el relanzamiento de DC, a mí me hizo un poco de ruido como fan de DC y como fan de Superman, por el hecho de que justamente él maneja como un tipo de humor que no sé si va de la mano con Superman o de lo que Superman quizás representa en el inconsciente colectivo, ¿no? Ok, abrieron el paraguas, digamos. Como que sí, entonces, no sé, todo esto me da un poco de miedo porque a mí yo, como fan de Superman, fan de DC, quiero que le vaya bien a la película porque quiero que se hagan más cosas del personaje. Pero viendo todo esto, por ejemplo, también le redujeron la duración, le sacaron como 30 minutos de película. ¿Algo parecido pasó cuando Tim Burton agarró para hacer Batman? ¿Que había críticas previas o no? Siempre hay críticas previas, a ver, incluso... Hay muchos que ahora no se acuerdan, pero cuando Heath Ledger lo anunciaron que iba a ser el Guasón, lo mataron en redes en su momento. Y fue el mejor y de todos. fue el mejor de todos. Sin Entonces duda. es como a Michael Keaton también lo mataron en los 90 antes de que saliera a ser Batman, porque Michael Keaton era un actor quizás más de comedia o que no Claro. tenía nada que ver con el mundillo, digamos, del cómic, y también lo mataron en su momento. Entonces, esas cosas como que hay que agarrarlo con pinzas. Ahora, que hagan tantos cambios. Es que son cambios no menores. O sea, Faltando la verdad tan que- poco tiempo, asusta un poquito. Lo que vimos de los trailers, a mí realmente no me impactó mucho los trailers que sacaron de Superman. Upa. Repito, quiero que le vaya bien a la película. Me encantaría que le vaya bien y ver más cosas. Dentro de lo que es el cast, me parece que el cast de actores está bastante bien, por lo que se vio. Pero es como que la manera en que comunicaron quizás los trailers... Es raro, como que no le encuentro todavía bien el tono a la película y es lo que más me preocupa, y viendo esto más todavía. Pero Entonces, ¿vos crees que quisieron repetir la fórmula que tuvo este director que le fue tan bien con Guardianes de la Galaxia en DC y ahora todo puede ser. se tiraron para atrás? El tema es ver si pueden llegar a replicar ese estilo de humor y que no se sienta forzado en Superman. Eso es quizás lo más preocupante de todo. Y lo que va a determinar quizás de que le vaya bien o no, o que los personajes se enganchen con el público o no, en definitiva. Por ejemplo, agregaron el personaje de Krypto, que es la primera versión live action, entre El perro, comillas. ¿no? El perro de Superman. Bien. Que es como un elemento de la Silver Age, o sea, de la parte de la época de Superman en los cómics, donde era como... se destinaba más hacia los niños y sobre todo a quizás tramas no muy realistas. Ahí es cuando se introduce el personaje de Krypto el perro. Y realmente también es como una apuesta por el lado de DC, de decir, bueno, vamos por este lado, que es totalmente contrario a lo que se hizo con Snyder, que era todo más sombrío, más oscuro, más serio, tipo que tenías un Superman que, no sé, en Man of Steel destruye toda una ciudad, mata a Claro. Zod en el final de la película. Entonces como que es un cambio bastante abrupto, hay que ver si le sale bien y la pega. Esperemos que sí. Yo digo, como fan de Superman, no quiero decir nada todavía hasta no ver la película. Pero bueno, estas cosas, viéndolas así, me preocupan. Te Yo digo banco, que yo banco. yo como fan de Marvel, que estoy del otro lado acá de Sí. Marcos y es algo que siempre discutimos, me da pena que siempre los fanáticos de DC tengan miedo de los estrenos. Sí. Porque evidentemente hay algo con Sí. cada película que van cambiando tanto las direcciones o van probando tantas cosas nuevas y la verdad que tuvieron estrenos que no gustaron. Sí. Es como una pena que todos los fans de DC están todo el tiempo viendo Pero bueno, si va a funcionar o no. justamente esta película es importante que le vaya bien, porque si le va mal, es como es la piedra angular de todo lo nuevo. Claro. Es como que ahí medio que se cae todo. Así que es muy importante que le vaya bien y esperemos que le vaya bien. Cuánta presión para Superman. Yo vi sí, el tráiler, a mí me gustó. Yo no soy fanático ni de DC ni de Superman, y a mí me gustó, sinceramente. Yo le pongo fichas. Bueno, sí, es que, a ver, Solo para llevarte la contra. es una película de que va a ser taquillera de todas formas, le vaya bien o Claro. mal. Tiene un par de figuras, ¿no? De actores conocidos. Sí, está, o sea, quizás el más conocido digamos, de los tres principales es Nicholas Hoult, que participó en, no sé, yo lo tengo muy de la serie Skins, es una serie inglesa, que era una serie de adolescentes. Después también hizo las películas de X-Men, es el que hace de Bestia en los X-Men. Tiene un montón de películas. También apareció en Nosferatu, es uno de los protagonistas de Nosferatu. Sí.
Es un gran actor y hace de Lex Luthor. Quizás el actor protagonista, que es... no recuerdo el nombre del actor, pero no es un actor conocido, o sea, lo castearon ahora para la peli. Otra apuesta esa, ¿eh? Que, de hecho, pero esto es algo bastante recurrente en lo que respecta a casting de Superman, ya que, por ejemplo, no sé, en los 70, cuando hicieron las primeras películas de Christopher Reeve no era un actor reconocido, era un actor que venía de teatro, o sea, que no había tenido papeles muy importantes hasta ese momento. De hecho, los productores querían a Sylvester Stallone para Superman, porque venía del éxito de Rocky, y cuando se juntó con Richard Donner, el director, lo vio y le dijo: está todo bien, pero yo estoy buscando a alguien que cuando vos veas a Superman no veas al actor. Claro. Entonces, y esto es algo bastante recurrente, de hecho... Pasa mucho, ¿no? Que figuras para interpretar tal papel y de repente no lo hacen y hacen una carrera con otro personaje icónico de la historia del cine, como Rocky. Claro, totalmente. O sea, después a Stallone le fue re bien en los 80 con las películas de sí. acción y demás. Pero digo, es algo recurrente en Superman particularmente de que no busquen actores reconocidos. Como por ejemplo también... pasa, por ejemplo, no sé, Brandon Routh en la película del 2005 tampoco era conocido, Tom Wayne en Smallville tampoco era conocido. Sí. Es algo recurrente, que no busquen actores conocidos para Superman. Bueno, yo banco igual eso también, deberían adoptarlo a nivel nacional también. O sea, hay tantos actores, actrices para trabajar y siempre ves las mismas caras en algunos lugares que decís, puta madre, ¿qué pasa? Relacionados a las mismas temáticas, generalmente también. Sí. Bien, tengo también algunas perlitas sobre el origen de Superman. No sé si quieren que lo diga rápido o dígalo. Mandamos al corte. Dale, metamos algunas y escuchamos una canción, mandamos al corte y presentamos al invitado que ya lo tenemos con nosotros. Así que dale, metémosle. Perfecto. No, más que nada quería hacer como un breve repaso del origen de Superman. Superman nace en 1938 de la mano de un guionista y un dibujante que vivían en Nueva York. Ellos dos eran judíos. Y el elemento, o sea, de la historia de Superman tiene un montón de, justamente, de reminiscencias quizás de Moisés, por el hecho de que es un personaje de que cuando el planeta está a punto de explotar, lo ponen en una nave y llega al planeta Tierra. Eso quizás se puede tomar de la historia de Moisés. De hecho, también durante mucho tiempo después, más adelante, se tomaron elementos también religiosos alrededor de la figura de Superman. De hecho, Snyder, el director de las últimas películas, lo trata como una figura mesiánica todo el tiempo. O sea, vos ves planos en donde, no sé, está Clark en una iglesia y vos tenés a Jesús atrás, tipo, en momentos donde él sale volando con los brazos estirados como si estuviera crucificado. En Smallville también, en el primer capítulo, el piloto, a él literalmente lo crucifican en un campo. Entonces, hay como un montón de elementos desde las figuras religiosas alrededor del personaje que están presentes, y esto ya se puede rastrear desde el origen de sus dos creadores. Ellos habían hecho originalmente, los creadores son Shuster y Siegel, guionista y dibujante. Ellos originalmente lanzan en Action Comics número 1 el primer cómic de Superman, donde se presenta al personaje de Clark Kent. Tiene una historia no del todo, no es exactamente la misma que la que tenemos ahora, pero sí se mantiene el hecho de que él es un extraterrestre del planeta Krypton que viene a la Tierra y demás, claro, que trabaja en un diario que no era el Daily Planet, se llamaba creo que Star Planet o algo así. No, Daily Star, perdón. Y bueno, hay como muchos elementos que están dentro de la mitología de Superman, pero no está del todo completo. Aparece Lois Lane también en ese primer número de Superman. Pero una cosa que estoy averiguando es que en realidad ellos dos habían hecho una primera, o sea, Superman tiene una primera aparición previa. Esto es del 38, que es cuando sale Superman por primera vez. Okay. Y la primera vez que Siegel y Shuster hacen algo en relación a Superman es en 1933, que hacen una historia corta con una ilustración del dibujante que se llamaba El Reino de Superman, que era una historia donde el personaje era un villano. O sea, el origen, digamos, la primera aparición de Superman es siendo un villano, más parecido al Lex Luthor, porque era un personaje pelado, calvo, que tenía poderes como telequinéticos, y lo que hacía era tratar de controlar, de manipular a las personas mentalmente
telepáticos, no telequinéticos, y trataba de manipular a las personas mentalmente, y básicamente hasta que se le terminaban los poderes y él volvía a ser una persona común y se le caía todo, básicamente. Y esa es como la primera historia de los creadores de Superman, con un personaje que se llamaba Superman, pero que era un antagonista, que era un villano. Se transformó bastante a lo que Se transformó bastante, sí. Ahora, ¿qué pasaría si toda esa historia hacemos un salto hacia la Argentina y de repente... ¿Es posible eso? Me preguntaría al principio. Si es posible o no, eso lo vamos a descubrir en un ratito. Total. ¿Cómo sería Superman acá, en Argentina? Eso se llama en DC, y en Marvel también, porque Sí. Marvel también lo ha hecho, se llaman Elseworlds, que son como mundos imaginarios. De hecho, también creo que acá en Argentina y en México, cuando salían los cómics publicados en los 80 y antes también, se los llamaban algo así, como mundos imaginarios o... No recuerdo exactamente el nombre, pero son como versiones alternativas de los personajes. Por ejemplo, una muy famosa es qué hubiera pasado si los personajes, si Superman, en vez de haber caído en Kansas y haber sido adoptado por los Kent, hubiera sido adoptado por los padres de Batman y le hubiera pasado la misma historia que a Batman. ¿Hubiera sido igual el personaje o no? Bueno, es una de las más famosas Elseworlds de Superman. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué pasaría si Superman cae en el conurbano. A ver, Exactamente. ¿qué es lo que pasaría? Escuchamos una canción y ya venimos, ¿dale? El mejor opening de la historia. Dale. BCN Radio. Un espacio de inclusión. Un espacio de inclusión e integración. La Biblioteca del Congreso de la Nación. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Necesitas hacer una investigación o sos investigador? Te contamos que la Biblioteca del Congreso cuenta con una sala de colecciones especiales ubicada en Avenida Rivadavia 1864, tercer piso del Palacio del Congreso, de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Esta sala para investigadores está integrada por la colección reservada. Cuenta con libros antiguos, de arte, primeras ediciones y material hemerográfico del siglo XIX. La biblioteca y archivo personal del Dr. Juan María Gutiérrez. La biblioteca y archivo personal del Dr. Juan María Gutiérrez. Además, tenemos un amplio material biográfico como la Biblioteca Peronista, Archivo Perón, la Biblioteca Palant, entre otros. Para acceder al material, el usuario deberá completar el formulario de acreditación de investigador y enviarlo vía email a drgconsultas@bcn.gov.ar. Estás en BCN Radio. Estás en BCN Radio. Música, deportes, cine, literatura e información general. En BCN Radio.
Bueno, ahora sí, estamos de vuelta y hoy contamos con la presencia de alguien que puede ser quizás Gaucho en Martín Fierro, puede ser Manuel Dorrego o puede ser Juan Moreira en teatro, también puede ser Perón en cine o puede ser Maradona y hasta también puede ser Superman. Bienvenido al piso, Juan Palomino, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Todo bien, todo Acá. bien. Bueno, sí. Mirá, hiciste un recorrido, ¿no? Fuiste hilvanando personajes y terminamos haciendo de Maradona, pero con algunos pasos previos. Los estaba escuchando atentamente con respecto a Superman. Y a mí me tocó interpretar a Alpini en Nafta Super, en la versión de Isidro Casanova, de Leonardo Oyola, Kryptonita. Así que muy halagado por Nick Loretti que me haya elegido para hacer este personaje y con una interpretación, diría, bastante particular sobre el tema del universo de las historietas, ¿no? Sí, ¿cómo fue que llegaste a interpretar a Superman? ¿Cómo fue la convocatoria para ponerte en la piel de ese personaje del conurbano, ¿no? Yo creo que, bueno, todo ese arco que hablábamos recién de personaje que tenés, sos un actor que tranquilamente puede hacer de todo, se podría decir. Pero, ¿cómo fue que llegaste a eso? Loretti fue el iniciador de esta historia, porque habíamos hecho Diablo, su primera película, su ópera prima, que ganó el Festival de Mar del Plata. Después fui el primer convocado para hacer Kryptonita. Luego se fueron incorporando los otros actores, pero creo que el vínculo fundamentalmente tiene que ver con esa experiencia previa de la ópera prima de Nicanor, con el cual nos hermanamos prácticamente. Y el universo de Oyola no lo conocía, debo confesarlo. O sea, Leonardo lo conocí una vez en una noche aciaga de recorridos con Daniel Almaroni, otro dramaturgo, y me llevó a una reunión de escritores y ahí nos tomamos unos vinos y ahí nos conocimos con Leo, que siempre me dice, yo me acuerdo que estuvimos juntos y yo no me acuerdo, pero me acuerdo al mismo tiempo. Pero, digamos, ese espíritu de lo cinematográfico, de lo lúdico, de lo atrevido, me pareció inquietante cuando Loretti me dice, che, léete este libro. Bien. ¿No? Léete este libro. Y cuando leí el libro dije, upa, ¿y ahora cómo encaramos esta épica? Y surgió lo que todos vieron de alguna manera en las pantallas grandes, porque todavía no estaba tan instalado el tema del streaming, ¿no? Sí. Y pudimos ver Kryptonita. Me interesa eso, porque te formaste en La Plata y también formaste parte de un grupo neuropsiquiátrico de teatro, ¿no es cierto? Que Así lo es. formaste vos. ¿Te imaginaste cuando arrancabas terminar haciendo tantos personajes con ese arco tan distinto y terminar siendo Superman, por ejemplo, o de Maradona? ¿Qué hubiera pasado si Superman caía en el hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero, por ejemplo? Claro. Es una buena historia. Otra, esa, ¿no? ¿eh? Sí. Y Superman es un enfermero. Claro. Y trata de hacer las cosas bien en el sistema. A mí me pasó un poco de alguna manera esa experiencia en el neuropsiquiátrico junto al doctor Adolfo Serafín Pérez y la psicóloga Silvia Cardona en el servicio de rehabilitación, de formar un grupo de pacientes femeninos y masculinos para encarar el teatro como una forma de expresión de terapia al mismo tiempo. Bien. Entonces, la experiencia en el psiquiátrico Alejandro Cor de Melchor Romero para mí fue fundamental. Creo que debe haber sido una de las experiencias más nutritivas que me construyeron y me constituyeron, que más, todo esto, ¿no? Como que Está raro, reacciono. Sí. Me constituyeron como un sujeto Superpoderes. acorde con los tiempos que me tocaron vivir, digamos. Estoy hablando de los 80, 81, 82. O sea, volví al hospital y de alguna manera había quedado esa impronta. El teatro como una forma, el arte como una forma de reconstituir el tejido social y psicológico de ciudadanas y ciudadanos que estuvieron ahí y que han estado ahí y que han sido como ese espacio ha sido como un espacio de un depósito de personas. Bueno, hablás de impronta y tu carrera estaba marcada por algo muy social y político. ¿Eso lo buscaste o se fue dando? Yo creo que tiene que ver con cómo por qué uno elige ser intérprete o ser actor o pintor o músico, cantante o compositor o fotógrafo o cineasta. En mi caso particular creo que yo necesitaba contar historias
que estuvieran atravesados por la época que me tocó vivir. Por eso hablo del hospital, o gracias por recordarme lo de Romero, que no me he olvidado nunca, y de hacer un sueño inolvidable. ¿Por qué debuté mi primera obra de teatro cuando decidí? Yo había empezado en el 79 a estudiar teatro en la Escuela de Teatro de La Plata, escuela pública. Sí. Entré a hacer la colimba, que quieren incorporar, o bueno, allá ellos los que quieran ser voluntarios para formar parte del ejército argentino. Y en el 79, en el 80, cuando salí de la colimba, entré a estudiar locución y me aburrí y debuté como actor en una obra de teatro que se llamó El Jardín del Infierno de Osvaldo Dragún, en una época bastante complicada. Estamos hablando de los 80, plena dictadura cívico-militar, y el autor Dragún estaba prohibido. La obra hablaba de las circunstancias que vive una familia en una villa miseria, y ese fue el puntapié inicial. Entonces, me parece que las circunstancias me fueron llevando. Debutar en una obra de teatro en plena circunstancia histórica, política y económica tan particular como fueron los 80, por ponerle particular de alguna forma, tan oscura noche que vivimos, sí. Y que eso después se haya transformado en un sueño inolvidable, en el hospital psiquiátrico, retornar a la escuela de teatro, hacer Esperando la Carroza, con mi grupo independiente, hacer Atahualpa, el ocaso de una cultura, del peruano Bernardo Roca Rey, ya en el advenimiento de la democracia, donde el último inca se enfrentaba al fraile Vicente de Valverde, que vino con Pizarro. Entonces un enfrentamiento histórico, ideológico que sucedió después de la matanza de Cajamarca. Creo que en ese sentido supe inconscientemente interpretar las circunstancias que me llevaron. No fue un objetivo, porque no fui tampoco, ni soy un dogmático, sí. Pero entendí que el arte me permitía vincularme con distintos ejes y con distintos lugares de la sociedad, para poder construir algo, un diálogo, fundamentalmente un diálogo. Bueno, sí, lo decidiste igual también en parte, me parece, porque muchos colegas, supongo que en tu época, quizás hoy en día, no están eligiendo los papeles que interpretan, o sí, Yo no tampoco sé. los elegí, me eligieron, ¿eh? Te eligieron. Quizás sea por esta actitud que tuve. Claro. ¿no? Porque está relacionado mucho con tu identidad, ¿no? Esto de haber pasado tu infancia en Perú. Sí, como hablaste tocar de estos Perú. lugares de frontera cultural, social. Pero imaginemos, chicos, los 80 o los 70, los modelos Claro. de actores no tenían precisamente que ver con mi tipología o mi physique du rôle. Yo nunca imaginé ser un galán de televisión, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque la televisión no me devolvía esa imagen, ¿no? Claro. Blanca, verde, celeste, amarilla. Rompiste con eso, porque lo fuiste. Sí, Y creo que sí, pero no fue buscado, o sea, sucedió en ese momento también, ¿viste? Y para mí eso significó dar un lugar a un color como el marrón, que ahora está la identidad marrón, ponele, antes éramos negros, y resignificar el color y la identidad, ¿no? Mucha gente, cuando uno recorre el país con el teatro fundamentalmente, o a veces eventualmente con alguna película o serie, dicen, a mí me salvaste porque podía ver a alguien de alguna manera de mi mismo color, de mi misma identidad, que era posible. Claro. Digo, bueno, yo nunca me lo imaginé, pero me sucedió y bueno. Entonces, los personajes que han sido atravesados por mi vida han sido elegidos, seguramente, o he sido elegido por ser un actor popular de la televisión, pero también por esa manera de comprender el mundo tan particular y tan llena quizás de convicciones no dogmáticas, más allá de las conveniencias. Hablando un poco de la construcción del personaje, ¿cómo trabajás con personajes que tienen tanta carga política y cultural en Argentina? O sea, como has interpretado. ¿Cómo es el trabajo para llegar a esos personajes? Yo creo que cada personaje representa un momento. Moreira representa una construcción política, una mirada política. Uno puede estar de acuerdo o no. Es un bandido rural, un hombre que sirvió para la política, pero también que se abre de la política y termina como termina. Era un western gauchesco.
Ponele, sí. Yo No. dije, vamos a hacer Martín Fierro y le dije a Gerardo Vallejo, vamos a hacer un western. Silencio. Me metí un cachetazo. Digo, ¿qué haces? ¿Qué dijiste? Digo, western, vamos a hacer un western. Épica popular se llama. Bien. ¿De qué me estás hablando? Aculturado. Ahí tomé las palabras del autor peruano de Todas las Sangres y dije, yo no soy un aculturado tampoco. Bueno, aparece, recién hablamos de Superman, digamos, hay como extremos y el chauvinismo tampoco me cabe mucho, pero entiendo que la identidad se construye también de lo bueno y de lo malo, qué sé yo. Era un western, no era un western, para Vallejo, el director de El ave solitaria, era una épica popular. Ok, entonces creo yo que uno construye esos personajes como Dorrego también a través de la propia mirada que uno tiene del mundo. Estoy haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso. Nafta Super, el Pini. Es todo lo contrario, por algo el eslogan era la justicia, la liga, no la liga de la justicia. Sí. Porque son hombres atravesados por una experiencia totalmente distinta a la épica de las grandes corporaciones como DC o Marvel. Sí. Lo que plantea Oyola, entonces había que elegir personajes que interpretaran a esos otros personajes, a Flash, Cremonesi, a Cuñataí, Huirá, Sofía, mi hija, el Caballero de la Noche, Pablo Rago, Juan Raro, o el detective marciano, sí. Marciano, Escarca, me estoy olvidando de Faisán, que es Diego Vázquez. Sí, el Doc. El Doc, Diego Velázquez, el Doc, Susana Varela, nuestra salvadora, o el Cabeza de Tortuga, tan de moda ahora, ¿no? Sí. Como de repente los Cabezas de Tortuga están en las calles, y creo que sería ahora, que son las 7:45. No estamos en vivo, pero cuando lo Tendría- estemos, quizás haya situaciones muy aparezca muy Nafta difíciles. Super con su S Y marcada. debería salir a la careada, calle, Juan, a sí. enfrentarse con el Cabeza de Tortuga en un tete a tete, como lo enfrenta Oyola en Kryptonita. Sí. Entonces digo, qué mejor que haber atravesado esta vida con personajes que de alguna manera en algún punto me identifican con los excluidos, con los marginados, Bien. con los bastardeados, con los mancillados, con los jubilados, golpeados, con los discapacitados, abandonados, con las minorías vapuleadas, con los periodistas perseguidos, con los desaparecidos. ¿Cómo no estar plantado en este mundo y con algunos personajes que te ayudan a resignificar esa actitud? O sea, te atrajo de primer momento entonces la historia. Cuando te convocaron, Sí. dijiste, Voy a ser quiero Superman. hacer esto. Y encima, Del conurbano. en el paro 100 y decir al final, con mi remera azul, decirle a Nico Vázquez, cuidá a esta piba que vale oro. Quedó ya para toda la vida y estoy diciendo que mi hija vale oro. Es un detalle, ¿no? Lindo, Pero Nico lindo detalle, teniendo sí, sí, sí. a Sí. Sofía ahí diciendo que somos de verdad, ¿eh? Aunque digan que somos fantasía, somos de verdad. Y yo diciendo, bueno, este es un boludo, pero sabe lo que dice. Y digo, yo estoy muy, muy agradecido a la mirada generacional que han tenido Nicanor Loretti para convocarme para Sí. Diablo, luego Kryptonita, la banda que se formó, que seguimos en un WhatsApp preguntándonos cómo estamos, la música, la literatura. Esa la pregunta televisión. también te la quiero hacer. Ya que tienen ese grupo de WhatsApp Mm. y ya hicieron una película, hicieron una primera temporada. Hicimos una serie de Sí, sí. televisión. Claro, una Sí, serie de televisión. Nafta ¿Hay, Super. ¿Hay posibilidad de ¿Qué? que de que se siga haciendo? ¿La serie? Sí. Me encantaría, pero bueno, ya estamos todos un poco más grandes. Tendríamos que hacer un Superman más grande también, ¿no? ¿Podríamos ser? Sí, pero hay versiones de Superman. ¿Más o sea, cansado? Sí, más adulto, digamos, tiene otro tipo de problemáticas y Bien. está bueno siempre explorar al personaje, me parece, en las distintas etapas de su vida también. Así como existió también la serie Smallville que se enfocaba en su adolescencia, por ejemplo. Claro. También está bueno explorarlo en otro momento de su vida. Más que nada, esto lo preguntamos porque quizás, obviamente sabemos que por temas de producción y demás, a veces continuarlo como película es complejo, lo mismo como serie. La serie termina con un final abierto, tiene como Sí. una especie de cliffhanger al final.
pero quizás está la posibilidad de hacerlo, de hacer una continuación en formato cómic. ¿Eso alguna vez se planteó? Está el formato cómic. ¿Está en formato cómic, pero continúa la historia? No, está toda stand-by. Vamos a poner un término así, stand-by. Claro. Está todo detenido. Estamos todos congelados. Congelados, en mi caso, a los 50, todos congelados así, esperando... Congelado, pero no terminado. Claro. Para darle la posibilidad de continuar. Como una viñeta, ¿no? Bien. Vivos, congelados, como Walt Disney, pero vivos. Porque, por ejemplo, muchas series que... incluso Estados Unidos, que quizás no concluyeron y quedaron con finales abiertos, las han continuado en formato cómic por muchos números. No sé, se me viene a la cabeza Buffy la Cazavampiros, tuvo muchos años, muchos cómics que se hicieron alrededor del personaje, continuando la serie. Mismo Smallville también continúa la serie en formato cómic. Es algo que dentro de lo que es el mercado ya es recurrente, pero viendo de que acá con... movidas como Comic Con, que ya están como bastante establecidas por hace más de 10 años que se viene haciendo acá en Argentina. Hemos estado en Comic Con. En Comic Con. También la Crack Bam Boom en el interior del país, que es otra de las más grandes del país. Quizás hay un público interesado en continuar las aventuras de Nafta Super seguro. En formato Pero habría cómico. que preguntárselo quizás al Sí, Tigre, ¿no? Habría que hacer un programa sobre esto. ¿Se puede hacer? O sea, ¿es una serie cara? Porque primero que... Yo creo que no fue una serie cara. Se gastó más plata en el lanzamiento que en la serie misma, porque todos pusimos el pecho. Claro. ¿Con esto qué quiero decir? Primeros nombres todos, ¿no? No, como dijo el elenco. Cezanne, yo no me salvé, tengo que seguir pintando casas en el Eternauta. Está todo bien con el Eternauta, pusieron la que tenían que poner, lo que se gastaron durante toda la serie, lo que vale un capítulo de no sé qué serie. Sí. Pero... Game of Thrones, ¿no? Last of Us. O sea, 15 millones, 20 millones. Sí, sí, fue toda la serie. El Eternauta salió eso toda. Sí. Entonces eso quiere decir que uno se llevó toda y el resto vamos a seguir pintando casas. Claro. Es una metáfora. Sí. Pero sucedió con Nafta Super. O sea, con la serie Nafta Super todos pusimos el apoyo, pusimos los bolsillos magros y lo que se lanzó, se puso toda la plata, creo yo que en ese sentido Space puso toda la carne al asador en el lanzamiento. Nunca vi afiches tan grandes, enormes en todos lados. Creo que se puso todo. O sea, no es una serie cara porque tenés directores, actores inquietos, y muy creativos. Y desde el diseño de producción también se trabajó sobre eso. O sea, si hay algo que tenemos en Argentina, y por eso hay que defender nuestro cine y nuestro Instituto de Cine, es que tanto Stagnaro como es el gran director del Eternauta que está ahora surcando el éter y metiéndose en las casas de todo el mundo, vienen de hacer Pisa Virrey Faso me estoy olvidando, con el uruguayo, ¿cómo se llama? Caetano. O Nick Loretti, que también viene de estudiar el cine, de hacer cine y que tuvo su oportunidad por un concurso del Inca para hacer Diablo y ganar en el Festival de Mar del Plata y otros festivales. Digo, hay muchos cineastas, acá tenemos una cineasta, no sé si pero que tienen que ver con la posibilidad, la primera película, de hacerla subsidiados por ese empujón que todos necesitamos, no solamente en el cine, no en la vida, que necesitas como, bueno, dale, vos podés hacer esto. Pero ahí está el rol del Estado también, que tiene que, más allá de la forma de gerenciar el país que tiene ahora este gobierno, que no es viejo, ya lo he vivido con Macri, lo hemos vivido con Carlos Saúl, lo hemos vivido también, con la dictadura, con Martínez de Oz. Y antes también, cuando Alzogaray decía que había que ajustarse los pantalones, eso ya me la contaron, no la viví. Pero se vio un recorte tan grande en Nunca la se imaginó, cultura. Creo que, pero eso es una manera también de disciplinar a un sector que ha sido siempre contestatario y que se ha manifestado apoyando y criticando al mismo tiempo, muchas veces, determinadas gestiones. Pero no, indudablemente de que... la cultura, el arte, el teatro, ahora el Instituto Nacional de Teatro también está en crisis, por ponerle un título,
es una manera de intentar disciplinar a un colectivo que siempre ha sido inquieto y contestatario. Teatro Abierto fue una respuesta a la dictadura. Totalmente. Sí, mencionabas a prendieron Dragún fuego. fuera del aire y él Claro, formó parte, ¿no es cierto? Formó parte de Teatro Abierto. Digo, uno está asignado por esa pulsión. Hablo particularmente de mí, ¿no? De mi identidad como actor. Sí. Entonces, ¿cómo no defender las instituciones que tienen que ver con nuestra identidad? Ahora, después sale El Eternauta o una película gana un premio y dicen, esta es nuestra. Sí, flaco, pero ¿de dónde viene esa gente que la hizo? Y bueno, ¿no? Pero ahí está el análisis que hacer. Pero no la hicieron con la nuestra. ¿Cómo no? Con la mía, con la tuya, porque digamos, ¿dónde se formó ese actor, ese director, los técnicos? Del Teatro de la Plata, los técnicos vienen también de hacer el cine, porque si no tenés las herramientas, ¿y por qué? Pues si no tenés el ejercicio de nuestro oficio, ¿cómo uno puede encarar dignamente y satisfactoriamente un proyecto como El Eternauta, ya que estábamos hablando de él? Si no tenés la formación, el ejercicio, la historia oficial, una película argentina que ganó el primer Oscar, fue hecha también, en algún sentido, con toda ese bagaje de director Puenzo y los técnicos y actores que se formaron en el cine argentino, que fue subsidiado también, o Fabio, o Campanella mismo, sí, claro. Que sale de la ENERC, quizá me equivoque, ¿no? No, sale de la ENERC. De la FUC. De la FUC. Sí. De la Universidad del Cine. De la FUC, que también se fue creada en el claro, porque en la ENERC entraban 5 para dirección, 5 para y todo el guión país. y 5 para dirección de fotografía. Yo intenté entrar en la ENERC, no pude. Pero digo, toda esa identidad, todo ese rango o ese rasgo identitario de nuestros artistas tienen que ver con haberse formado, muchos de ellos, y otros no, bueno, que vienen de la FUC, pero han tenido su posibilidad de hacer cine, tanto Caetano como Estañaro, a partir de historias breves. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Bueno, y después saltar con Pisavirra y Faso. Claro. Han sido muchísimos nuestros directores, o Lucrecia Martel con El Rey se muere, que fue su primer corto, que formó parte de la primera Historias Breves. Digo, ahí hay que hacer hincapié, y creo que me parece que nuestra identidad, y vuelvo sobre el tema de la identidad, está sostenida por políticas de Estado que tienen que ver con alimentar el alma y con proyectar nuestra, al margen de que producen trabajo, ¿no? O sea, hay una manera de mover la economía. Nos proyectan al mundo como una red de espejos que hacen que la gente venga a la Argentina. Sin duda. Ahora viene menos, es una porque el dólar está planchado, pero bueno, me hace acordar al 1 a 1. $1, $1. Justicia, se quedaron con mis dólares. Guarda con esa. Terrible, sí, una premonición quizás. No, bueno, ahora te lo sacan directamente, te dicen, dale, dámela, y lo dijeron. Juan, te saco un poco de ahí y laburaste mucho en telenovelas, trabajaste con Papo, por ejemplo. Leí por ahí que es el padrino de Aarón, de mi hijo. ¿Es el padrino de Aarón? Sí. Con Papo estuvimos en Carola Cassini allá por el 97. Nos hicimos, diría, muy amigos. Corrimos, de verdad. Fui su copiloto en el verano del 98. Debutamos en el circuito Mouras de La Plata, en el Supercar. Después estuvimos en Mar de Ajó, en el circuito de Mar de Ajó, con el TC Pista. Luego acá en el Galvez también con el TC Pista, ahí se nos acabó la... ¿Eso por fuera de la telenovela? Sí, totalmente, porque ya había terminado la novela. Corriendo de verdad, claro, con autos de verdad, con equipos de verdad, con corredores de verdad. Y Papo, sí, fue y es el padrino de Aarón, así que cultivamos una amistad más allá de sus gestos, por ponerle otro título, y más allá de su mirada. Pero para mí significó una persona que me abrazó y que me permitió conocer a su familia, a su madre, a su hermana, a sus sobrinos y a muchos músicos que yo los escuchaba y podía compartir unos mates y unas pastas en la casa ya del barrio de la Paternal. Así que la muerte de Papo para mí significó también el cierre de una época, un dolor muy grande,
pero también murió de esa manera, ¿no? Arriba de una motocicleta. Como él quiso, quizás. Vivió como quiso. Sí. Y no sé si murió como quiso también. No, no creo que nadie quiera morir de una forma u otra. Pero digo, si tuvieras que elegir no podía morir manera, de otra manera, claro. quizás podríamos decir, sí, murió en una ruta en la moto. Fue trágica, es verdad. Sí, totalmente. Y que el hijo esté cargando con esa historia también debe ser una condena. Pero Papo fue nominado como mejor actor o revelación ahí en los premios. Tremendo. Cóndor no, los Martín Fierro del 97. Tremendo. Así como grandes figuras también mencionamos que hiciste de Maradona en Sueño Bendito. ¿Cómo fue esa experiencia, no? También hoy en día que se está hablando mucho por el juicio, por la muerte dudosa de Diego. Para vos era una figura, era un ícono, era alguien que vos idolatrabas de alguna manera. No, nunca idolatré a nadie, pero siempre me pareció un hombre inquietante que respondía al tiempo que le tocó vivir, ¿no? Un hombre que nunca se olvidó de dónde venía, ni no es el Kun Agüero o Apache. Digo, siempre el tipo jugó bien a la pelota, pero también entendió la lógica de la identidad, del dónde uno viene y el por qué las cosas son como son. Digo, eso me fascinó. Solamente a Maradona, aunque critiquen algunos trasandinos, digan, meta un gol con la mano. Sí, lo metió con la mano porque había que significar y había que generar un símbolo. Los ingleses habían invadido a las Malvinas así en 1800, después apareció la locura de la ocupación de parte de la dictadura y los pibes quedamos ahí en el medio, ¿no? 640 murieron y algunos quedaron allá y muchos 350 y pico se suicidaron después de la guerra. Nadie sale indemne de una guerra, más allá de la épica que se quiera construir. Pero Maradona significó todo eso. Fue la bandera. Entonces me parecía como, wow, este tipo es incorrecto, sí. Y desbarranca, sí, pero se planta frente al poder de una forma, o se le plantó a Blatter diciendo, loco, yo no voy a jugar al mediodía mientras ustedes toman champán y canapés. Digo, toda esa lógica me inquietó siempre de Maradona, pero nunca, por razones de estatura y porque no juego al fútbol, me imaginé interpretar a Maradona. Tal es así que no fui al casting durante 3, 4, 5 veces que me llamaron, me dijeron no, siempre hasta que Aimeta, Alejandro Aimeta, el showrunner y el director, me dice, por favor, vení, te quiero ver por lo menos, y quedé. Pero ya estaba seleccionado, ¿no? Te estaban convocando. Me estaban convocando y yo no escapaba, porque no tiene nada que ver con Maradona. No te y aparte hay que ser Maradona, loco. Sí, o sea, más allá del cambio físico, que si querés ahora hablamos de eso, porque sé que fue un laburo importante, pero tenés que pensar y actuar como el Diego previamente. ¿Cómo haces esa cabeza, no? Yo también me lo pregunté, digo, y aparte yo le estaba escapando a esa responsabilidad. Es el laburo del actor igual, ¿no? Pero sí, es una responsabilidad muy grande. Maradona estaba vivo, chicos. Sí. Claro. O sea, ¿cómo hace? O sea, yo hice de Perón, perfecto, Perón, ya está, hago mi Perón. Exacto. Hasta que entendí que tenía que ser mi Maradona, pasó un tiempo largo, o sea, hubo un año, casi un año y medio de engordar como un pavo para Navidad. Claro. Y trabajar sobre el eje del concepto de decir, bueno, voy a hacer mi Maradona, no voy a hacer una imitación, porque la propuesta fue, acá han pasado iguales, parecidos, imitadores que hablan igual y todo. Yo no quiero eso, fue la propuesta. Porque quiero que hagas tú Maradona. Claro, el riesgo es, no, maestro, no, que te diga, claro, no. ¿Entendés? Y te mata eso, el Diego te diga eso. No me sale hacer eso. Y Diego estaba vivo todavía, o sea, cuando se estrenó Diego estaba vivo. ¿Tuviste repercusión de él? Estaba vivo. No, nada. O sea, yo aluciné con que en algún momento iba a pasar, sonar el teléfono y decir, que se escuchame una cosita, vos estás, o sea, yo hubiese hecho eso, ¿no? Increíble, sí. ¿Quién va a ser de mí? Claro. Me conseguí el teléfono, loco, a ver, ¿por dónde estás? ¿Qué pensás? No tuviste ese encuentro. Porque encima fue la primer biopic que se hizo, o sea, la primera serie que adaptó la vida de Maradona. Nunca se había hecho jamás. No. Nada relacionado a él. Ningún actor había interpretado a él en ningún Hay algunas películas documentales muy buenas. El hijo de Risi, que se hizo, ¿te acordás? Una película italiana. Sí, Julieta Díaz hizo de... ¿Cómo se llama? El actor. De Claudia, no me acuerdo. Fue el mismo actor de la película...
Kusturica hizo un documental. También, Sí. pero un documental Pero un donde documental, Maradona claro, está ahí en claro. buenísimo primer plano. Claro. El tema de ficcionar Claro. Un peso simbólico y Fue emocional. yo no tomé conciencia hasta que se estrenaba y ahí entré en una situación de dudas y llamar por teléfono y volverlo loco a Imeta y decirle, loco, yo quiero hacer esto, quiero cambiar esto. Me dice, ya está. Te arrepentiste, o sea, Sí. dijiste. No, habría que... ese plano, podemos ponerlo de espaldas. No, ya está. Y se estrenó y dije, bueno, ya está. O sea, es lo que pude. Ahora, es impactante, ahí estamos viendo las imágenes, el parecido. Sí, Sí. es tremendo. Claro, esa parte... Qué laburo que metiste ahí también, ¿no? Algo medio como, si se quiere... Esa foto se la sugerí a Alejandro. Dije, che, está Nazareno y está Nico. Falta el Maradona que todos tenemos de ahora o del 2010. 2010 fue, Sí. Mundial de No llegamos con la serie. Sudáfrica, No. ¿no? Y dijo, vamos a hacer esa foto. Le digo, pero yo me voy a dejar la barba y hacemos esa foto que me parece que la que falta. Que la historia no fue hasta ahí. O sea, No. estabas en No. Punta del Este, estás en la despedida, Y en termina Cancha ahí. de Boca. Termina Claro. en la despedida de la cancha de Boca. Se suponía que Qué momento ese. volvíamos a la segunda parte, pero no pasó. Bueno, esa imagen, digamos, tremendo, desde ahí yo veo y tremendo. digo, no sé, yo no me veo, parezco el cantante de los Palmeras. En las primeras dos estás igual. En la tercera quizás Digo, sí hay como un desafío, fue un desafío muy grande, pero bueno, estaban los compañeros. Estaba Julieta Cardinali que me dice, en un momento estábamos grabando una escena que el chabón está en zunga con un puro y un trago bailando Sí. en la playa y le dice, bailen putos, y no sé cuánto, y me dice, estábamos así, para de repente dijo acción, y vos, boludo, y me dice, Julieta Cardinali, una compañera, me dice, no sé qué pasó que yo me quedé así, y venías caminando con tus gafas negras, dije, volvió el Diego. Tremendo. Y dije, Qué fuerte yo estaba eso. jugando, me comía las tripas gordas, vamos con los juegos, pim, pum, bajó los pantalones, mostrando el culo, digo, Tienes el Leo. si alguna vez lo habrá hecho Diego, no lo sé, Claro. pero digamos, esa posesión que me ocurrió en Punta del Este justamente, Sí. y toda la escena del principio de la serie fue acordada con Ale y con el director de fotografía porque llovía, era una situación de sol, playa, y le dije, vamos a hacerla, pero está lloviendo, vamos a hacerla así, que me parece tremenda, que el chabón está solo, mojado, que viene de 4 días de parranda y va caminando solo por la playa y no hay nadie porque es todo gris y quedó. Hermoso. Así que empieza la serie con ese plano, ¿no? Juan, tenemos que ir cerrando, pero a modo de cierre me gustaría preguntarte, no sé si tiene alguna pregunta más. Y además también, tenemos que hacerte Tenemos regalito un regalito. para vos. Un regalito que Chan, tenemos. chan. Es Upa. Es el cómic de Superman número 1000, si no me equivoco. Número Sí. 1000, sí. Sí. Qué Sí, sí, sí. Eh, original. Alpini, de Sí. Nafta Super y Gracias de Kryptonita. a los chicos de Midgar Comics. Les mandamos un Gracias. saludo. Así que Qué grande. Sí. Muchas gracias a ustedes, chicos. La pasé No, por bárbaro. favor. Por favor. Los felicito. Aprendí qué cuerpo hegemónico que tiene. ¿no? ¿No? sí. La verdad. Nuestro Pini era un poco más... Le gustaba la birra. Y Sí, está criado bizcochito y birra, Ay, capaz, qué pero es nuestro. Bizcochito, Lo abrazamos. chipá. Sí, lo bueno de la vida. Gracias y espero que nuestros tiempos nos permitan seguir disfrutando de nuestro cine, que ustedes, vos, Mica, Sí. puedas, no sé si has dirigido tu Sí, película. sí, yo hice un corto, de hecho, esto que Bien. decías y hablar de poner el pulmón y el corazón y se empieza así, siendo Claro. artista acá y está bien y es lo que nos apasiona. De hecho, empecé el programa diciendo me gusta compartir estos espacios donde la pasión es el motor también que nos une. Y esto del compromiso social y político del que vos hablabas es súper importante y me parece que nuestro arte está marcado por eso también. Me quedo con algo que dijiste, que es de ser más atrevidos, ¿no? Mencionaste que haber hecho esta película fue atreverse. Sí, atreverse, sí. ¿no? Porque decís, ¿cómo vas a luchar contra la hegemonía Claro. de lo que ya está establecido? ¿Por qué no es Hay la que ser pregunta? ¿Por ¿Por qué qué no? atrevido? Totalmente, ¿No? totalmente. Y yo crecí, yo lo vi. Usted creerá que el hombre puede volar. O sea, lo vi a Christopher Reeve, vi la película a Marlon Brando haciendo del papá,
a Luisa Lane, lo vi a Christopher Reeve, y vi la serie, y vi Batman de Adam West, y vi a Michael Keaton en el cine con mi hija de Sofía recién nacida, viendo, con Kim Basinger y Jack haciendo del Guasón, Yo me quedo con la ilusión de que pase de estar en stand-by, en ese stop, a que siga, ¿eh? Esperemos y que tengamos la osadía y el atrevimiento, y retomemos nuevamente el atrevimiento para continuar y darle movimiento a esa viñeta congelada de Nafta Super. Juan, última y cerramos. ¿Qué le dirías a ese Juan Palomino que creció en Cusco y se formó en La Plata, mirando para atrás, ¿no? Si pudieras darte vuelta y decirle algo a ese Juan que era chiquito, estaba creciendo en Cusco y después estudió en La Plata y se formó, ¿le dirías algo? Sí. No sé, yo creo que le diría más que nada, seguí atreviéndote, o sea, qué bien que te atreviste a dejar el hospital, que te atreviste a entrar al hospital, que te atreviste a dejar de locución y hacer el teatro que vos querías, querías ser actor de cine y te atreviste a despertar a directores de cine para llevarle tu foto blanco y negro, y te atreviste a dar ese pie para la televisión que no te invitaba y sin embargo te eligieron. Diría, hay que atreverse, como en la serie de Alejandro Doria, que quiero homenajear también. Hay que atreverse porque en los momentos más oscuros, más difíciles, como los que viví en los 80, en finales de los 70, plena dictadura, encontré un espacio de luz siempre, porque creo que en ese sentido el arte que alimenta el alma, no te alimenta el estómago, pero te alimenta el alma, es fundamental. Por eso creo en políticas de Estado que nos permitan seguir alimentando nuestra alma en momentos tan oscuros como los que estamos viviendo y hemos vivido. Gracias, Juan. A ustedes, Muchas chicos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de 15 días en el cuarto capítulo de FPS. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Mica, Marquitos. Un placer, Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau.